Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia denominada Generalidades de Filosofía del Derecho. Como siempre, es de grato honor contar con su participación. En esta oportunidad damos inicio a un nuevo ciclo de capacitación que aborda el centro del pensamiento humano y que nos acerca cada vez más a la sabiduría, ya que es la filosofía del derecho la maestra de los tiempos y de las edades, la antorcha de la reflexión de la humanidad, tan alta, noble y de la más inmensa importancia para la comprensión del ser humano y de la vida misma. La invitación de la filosofía en el derecho está llamada a desempeñar en cada proceso jurídico una reflexión que cuestione el qué, el cómo, el cuál, el para qué y el por qué. En el día de hoy contamos con el privilegio de tener como facilitador, como conferencista, al doctor Fernando González Carrizosa, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Bogotá, y quien se ha desempeñado como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, procurador judicial 2 del Tribunal Administrativo de Antioquia, magistrado del Tribunal Administrativo de Chocó, entre otros cargos que ha ocupado. De igual forma, es docente de pregrado y posgrado de diversas universidades, como la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la Universidad San Buenaventura de Cali, la Universidad de La Guajira, la Universidad Santo Tomás de Bogotá, entre otras universidades donde se ha desempeñado como docente universitario, conferencista nacional e internacional. Tan pronto finalice la exposición, el doctor González dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas con todo el gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Fernando González Carrizosa. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días. Les hablo desde la bella, hermosa y encantadora ciudad de Medellín. Por lo menos esas categorías las tenía antes del confinamiento. Espero que cuando salga de este confinamiento la encuentre igual de bella o de pronto más bella que antes. Un saludo en primer lugar para todos los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. En segundo término, quiero saludar a toda la Escuela Judicial, hoy en cabeza de la doctora Mari Lucero Novoa Moreno. Y quiero dar también un caluroso saludo a todas las personas que me van a soportar en estos 50 minutos de videoconferencia. Quiero hacer referencia como a 3 reglas que es indispensable tenerlas en cuenta y las cuales siempre exponía cuando las conferencias eran presenciales. En primer lugar, hago referencia a eso. He sido formador de la escuela, pues a mucho honor, hace mucho tiempo, y especialmente en filosofía del derecho, donde me nació a mí la inclinación por la filosofía del derecho. Pero resulta que ahora me ha tocado empezar a trasegar por las videoconferencias y no tengo todavía la experiencia suficiente. Por eso desde ya les solicito que cualquier error o cualquier inconveniente que se presente, por favor, me disculpe. En segundo término, como ya lo expresé en el punto anterior, soy más bien un aficionado a la filosofía del derecho, no tengo la formación que puede tener la doctora María Lucero. Y esa afición me nació precisamente en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con 2 maestros para mí, como fueron el profesor Peña Ayazo y el doctor Pablo Raúl Borolino. Y de ahí en adelante he seguido investigando por mi cuenta, pero no soy un experto en filosofía del derecho. Entonces también puede que uno tenga algunos errores y les ruego por favor que los disculpen. Y por último, lo más importante,
y en eso vamos a hacer mucho énfasis siempre que tengamos la oportunidad, y es que la filosofía es una especie de reflexión, o es una reflexión. Cuando el hombre empieza a reflexionar sobre el mundo, y empieza a reflexionar sobre sí mismo, sobre el cosmos, empieza a reflexionar. Cuando el hombre empieza a reflexionar, es cuando ahí es donde encontramos los génesis de la filosofía. Pero, y eso que quede muy claro, la idea no es que cuando ustedes están recibiendo estas capacitaciones en filosofía y en filosofía del derecho, ustedes vayan a incluir en sus sentencias todo lo que dice Platón o lo que dice Bertrand Russell o lo que dice Kelsen. No, esa no es la idea. La idea es que ustedes sepan por qué están tomando decisiones judiciales en determinada forma y que la filosofía sea un apoyo para la verdadera misión que tienen los operadores judiciales, que es resolver los conflictos. No se trata de incluir en las sentencias pues teorías, pues no solamente teorías filosóficas, sino no se trata de incluir en general teorías que vayan a confundir a quien va dirigido especialmente la decisión judicial, que es a la parte, al actor. Entonces, ese lenguaje tiene que ser un lenguaje claro, un lenguaje que sea comprensivo, y como les digo, y insisto, la filosofía y en especial la filosofía del derecho es un apoyo para que ustedes entiendan hacia su interior por qué están tomando las decisiones en ese sentido, o en tal sentido o en otro sentido. Entonces, esto es una aproximación, en primer lugar, al concepto de filosofía, no a filosofía del derecho como tal, sino de filosofía en general. Todos sabemos que la cuna de la cultura occidental se halla en Grecia. Eso no es una noticia nueva, no es algo, y mucho menos entre personas como ustedes que hacen parte de las ciencias sociales. No estamos diciendo nada nuevo. Fue allí donde hace aproximadamente unos 2500 años tuvo lugar el nacimiento de una gran cantidad de ideas y pensamientos artísticos, científicos, políticos y filosóficos. En ese momento, el pensamiento del hombre traspasó el límite que le había impuesto el pasado, colmado de enigmas, de fábulas y de mitos. Intentó entonces el ser humano entender el cosmos por medio de la razón y la observación. Fue un momento definitivo en la historia de la humanidad, en el que se sentaron las bases de ser como somos hoy en día como individuos y como cultura. La filosofía teórica fue una de sus primeras manifestaciones. Allí se encontrarán siempre nombres como Sócrates, Platón, Aristóteles, o algún estoico, o algún escéptico, o algún epicúreo. Las tres áreas en que los griegos se destacaron todavía continúan siendo importantes para nosotros. Una es la filosofía teórica y las bases de la ciencia. Otra, entender el lugar que ocupa el ser humano en el mundo animal. En este punto, el filósofo más importante de todos es Aristóteles. Cuando veamos específicamente a Aristóteles, vamos a extendernos un poco más. Por último, en la filosofía moral, política, estética y jurídica, nuestros principios se fundamentan en el pensamiento griego. Y en estos tres campos los filósofos griegos estarán detrás de muchas de las principales teorías de las formas de enfrentar el mundo. A nosotros nos llegó indudablemente la cultura griega, por medio especialmente de las personas que colonizaron nuestro mundo, y especialmente a Colombia, que fueron los españoles. Los españoles obviamente son resultado de la cultura occidental y obviamente también la cultura griega llegó hasta la península ibérica. Donde quiera que uno dirija la mirada, siempre encontrará personajes como Platón, Sócrates, Aristóteles, un estoico, un escéptico, un epicúreo. La filosofía griega perduró casi que intacta,
hasta 1200 años después de la muerte de Aristóteles. Hay una creencia en el sentido de que la filosofía griega solamente duró 500 años, entre el año 300 y el año 200, o entre el año 400 y el año 200 antes de Cristo. No, pero la filosofía griega es más. La filosofía aristotélica hasta hace muy poco ha empezado a, como decir, a desaparecer. La filosofía nació con la democracia, una forma de gobierno que también estaba permeada por principios de racionalidad. Nosotros no podemos concebir el renacer de la reflexión del hombre sobre sí mismo y sobre el cosmos, sino en un sistema democrático. En un sistema tiránico o en una dictadura, pues es muy difícil encontrarlo. Entonces, por eso siempre se ha dicho que la filosofía y la democracia tuvieron un nacimiento casi que simultáneo. La reflexión sistemática dio también lugar al nacimiento de los primeros esfuerzos para establecer métodos científicos, que en la antigua Grecia estaban aparejados con la filosofía. Esa fue, digamos, tal vez una de las principales, de los principales resultados benéficos que trajo el nacimiento de la filosofía, que fue que también ayudó a establecer los métodos científicos, porque en Grecia la ciencia y la filosofía marchaban aparejadas. Los orígenes de la filosofía occidental se encuentran en el puerto de Mileto, Jonia, Asia Menor. Hay algo que quiero añadir aquí en este punto, y es que la cultura occidental como tal se dice que tuvo origen en Grecia, pero si uno se pone a ver, realmente su origen territorial no fue propiamente Grecia, sino fue Turquía. La mayoría de las ciudades que se nombran aquí, como Mileto, por ejemplo, son de Turquía. Y es increíble que en Turquía, y sobre todo en Anatolia, allá se encuentran orígenes no solamente de la filosofía, sino de muchas ciencias. Lo que pasa es que por esa época, toda esa parte de Turquía hacía parte de, por decir algo, no propiamente territorialmente de Grecia, pero sí del pensamiento griego. Mileto era una encrucijada de rutas comerciales, culturas e ideas. Allí nacieron Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los personajes relacionados empezaron a reflexionar sobre el mundo de una manera diferente. Habían heredado una visión del mundo en que el comportamiento del hombre estaba regido por los dioses. A estos se les conoció como la escuela de Mileto. Los primeros filósofos estuvieron muy interesados en explicar la génesis del mundo. Esa es una de las características de la filosofía griega y de la filosofía inclusive hasta de principios del siglo XX, que buscaba una interpretación completa del cosmos, o sea, una interpretación total, dar un concepto total acerca del contenido del cosmos y de qué era el cosmos. La filosofía, tanto la filosofía general como la filosofía del derecho, han venido aterrizando mucho en ese sentido y se han venido como especificando, se han venido como profesionalizando y se han venido transformando en una especie de ayuda, porque la filosofía no solamente es ayuda para el derecho, sino en general para todas las disciplinas, incluidas las matemáticas. Entonces, retomando a los primeros filósofos, ellos intentaron aplicar lo que hoy conocemos como la investigación racional. O sea, la investigación racional es eso, es la reflexión, es ponerse a pensar. Sin embargo, todavía se encontraban vestigios de pensamientos mitológicos. Pero, ¿cómo empezaron a salvar el obstáculo de la mitología y de los pensamientos mitológicos? Empezaron otorgándole a los dioses una forma similar a la de las especies biológicas, otorgando a los dioses una especie de humanidad, por decir algo. Entonces personificaban los dioses.
Creían que el cielo era un dios y la tierra una diosa, que los dioses se podían relacionar entre ellos y también con los humanos. Podían tener hijos, tenían odios, tenían pasiones, etc. Los primeros filósofos anteriores a Sócrates pensaron que los dioses no eran personas, sino elementos que iban surgiendo en la medida en que el hombre no encontraba respuestas sobre los fenómenos naturales. Y eso sucede, y eso siempre ha sucedido, ¿ya? Cuando el hombre no encuentra una respuesta de un fenómeno natural, inmediatamente lo que ocurre es a la metafísica, a lo sobrenatural. Entonces, a explicarlo, ¿cómo lo explica? Con la existencia o con la creación de un dios o con la creación de un mito. El objetivo de los primeros filósofos fue encontrar la denominada sustancia primera que pudiera explicar toda la realidad. Se hicieron preguntas como ¿de dónde provienen todas las cosas? ¿Cómo nacieron todas las cosas? Tales, o sea, Tales de Mileto, que nació en el 640 a.C. y murió en el 546 a.C., y quien es conocido como el primer filósofo, afirmaba que el agua era el elemento primario y a partir de esta todo se generaba y allí era donde todo regresaba. En el fondo tuvo algo de razón, porque los biólogos nos enseñaron, o nos enseñan hoy todavía, que la vida como tal tuvo origen en el agua. Anaximandro, discípulo de Tales, consideró que el principio de todas las cosas era el apeiron. El apeiron no era ni el agua, ni la tierra, ni el fuego, ni el aire. El apeiron no tenía forma y es infinito, no es definible. Fue quien primero determinó la diferencia entre las cosas específicas y el mundo ilimitado donde ellos provienen. Aquí siempre empezó a haber una especie de controversia en si el cosmos constituía un todo o el cosmos se podía dividir en individuos. Y ya empezamos a ver aquí, inclusive entre esta escuela de Mileto, ese problema filosófico que se planteaba. Anaxímenes, discípulo y compañero de Anaximandro, determinó que la sustancia primaria en el aire determinó que la sustancia primera era el aire. A ver, pero posteriormente Anaxímenes llegó a la conclusión de que lo importante era el fuego y hizo una conversión en el sentido de que en un principio él había pensado que era el aire porque el aire avivaba el fuego, pero llegó a la conclusión posteriormente de que el origen de todo, o que la sustancia primaria, era el fuego. Siguiente, por favor. Heráclito, filósofo presocrático, nacido en Éfeso. Éfeso también es en Turquía, al norte de Mileto, una ciudad muy hermosa, y fue donde hubo un resurgimiento no solamente de la filosofía, sino de la medicina. Conocido como el Oscuro por su carácter enigmático y paradójico, afirmó que el cosmos siempre ha existido y que siempre existirá, que el cosmos es un fuego eterno, pero entendiendo el fuego como la forma arquetípica de la materia, debido a la regularidad de la combustión que personifica de un modo claro la regla de la medida en el cambio que experimenta el universo. Decía Heráclito que el mundo nos ofrece una realidad sometida al cambio. Todo se mueve, nada permanece. Nunca se puede bañar una persona en el mismo río. Todavía nosotros hoy escuchamos esa máxima nuestros abuelos. El concepto de cambio constante estaba representado por el fuego. Todas las cosas se intercambiaban por fuego y el fuego por todas las cosas. Heráclito sostuvo que el universo en su totalidad y el ser vivente en su singularidad contienen una gran cantidad de elementos que luchan entre sí. La realidad se distingue por contradicción y oposición.
Cada cosa contiene en sí mismo su opuesto y no puede existir el uno sin el otro. Vemos aquí, encontramos, fíjese que poco a poco vamos encontrando en lo que ya hemos visto y en lo que estamos viendo y en lo que vamos a seguir viendo, vamos a encontrar inclusive teorías filosóficas que están muy en boga en estos días, como la dialéctica, el principio de unidad de contrarios, etc. El filósofo presocrático más influyente fue Pitágoras. Pitágoras nació en Samos, también que es una isla que queda en Turquía, en la Jonia. Pues antiguamente a Turquía la llamaban así, Jonia. Viajó a muchas partes del mundo, inclusive estuvo en Egipto. Pitágoras le dio mucha importancia a las matemáticas. Pitágoras fue una persona extraordinariamente mística. Él siempre vivía pendiente de su comportamiento, de que el comportamiento de la gente estuviera acorde con las reglas de la sociedad en que se vivía. Pitágoras no dejó obra escrita. La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble vertiente. Una místico-religiosa y otra matemático-científica. En lo que respecta a la vertiente místico-religiosa, el eje central está representado por la teoría de la transmigración de las almas y la consecuente afirmación del parentesco entre todos los seres vivos. Según ella, las almas son entidades inmortales que se ven obligadas a permanecer en cuerpos reencarnándose sucesivamente, pasando de unos a otros durante el periodo de tiempo, durante un periodo de término indeterminado, hasta superar todo el proceso y mediante la catarsis lograr una purificación total, y es donde termina completamente evolucionada. Para ello, decía Pitágoras, era necesario observar numerosas reglas de purificación. Por ejemplo, la abstinencia de la carne. Decía Pitágoras que la carne, y en especial determinado tipo de carnes, costumbres que se conservan inclusive todavía hoy en día en muchas religiones, incluida en la religión nuestra, así como las diversas formas rituales y morales. Se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo de Hermes y que sus discípulos lo consideraban una encarnación de Apolo. Esta teoría sería adaptada posteriormente por Platón, constituyendo un elemento importantísimo de la filosofía. Respecto a la vertiente matemático-científica, Pitágoras afirmaba que los números eran el principio del arjé, eran el principio, en griego arjé, de todas las cosas. La filosofía pitagórica siempre tuvo una influencia definitiva de las matemáticas. No se sabe si se concebían los números como entidades físicas o si por el contrario se afirmaba que el principio de la realidad era algo de carácter formal, es decir, no material, una relación, una estructura. Aristóteles pensaba que la doctrina pitagórica del número se basaba en descubrimientos empíricos. Posteriormente vamos a desarrollar algo sobre el empirismo. Claro que el empirismo griego no era tan similar al empirismo moderno, pero de todas maneras en el empirismo griego encontramos tal vez los principios de eso, de que el conocimiento entra por la experiencia. Por ejemplo, el hecho de que los intervalos musicales puedan expresarse numéricamente. De hecho, los pitagóricos, óigase bien, concedieron una gran importancia al estudio de la música, vista su relación con las matemáticas. Esta relación la pudieron ir ampliando al resto de objetos que construyen la realidad, descubriendo en el número la razón de todo lo real, lo que le llevaría a convertirlo en el arjé de los milesios. Los milesios eran los de Mileto. Parece además que los pitagóricos concibieron los números especialmente identificando el punto geométrico con la unidad aritmética. Las unidades tendrían extensión espacial y podrían ser consideradas, como dice Aristóteles, como el elemento material de las cosas.
Es dudoso que los pitagóricos hayan podido interpretar el número como una realidad de carácter formal o como una estructura de la realidad, es decir, como algo no material, dado que la aparición clara de la concepción de una realidad no material difícilmente puede anticiparse a la reflexión platónica sobre el tema. No obstante, pese a las explicaciones de Aristóteles, tampoco queda muy claro cómo podría interpretarse un número como una entidad material. También en su vertiente matemática influirá Platón en los pitagóricos. Esto de la teoría de los números, pues es, como les digo, Pitágoras, más que filósofo como tal, fue matemático, y esto de la teoría de los números, aunque nosotros podemos relacionarla con la filosofía, digamos, todavía estaba muy incipiente en la época pitagórica. Lo de la teoría de conjuntos, de la idea de cero, etcétera. No se tenía conocimiento sino de la existencia de los números naturales. Los números racionales no existían, ni los fraccionarios. Bueno, con el desarrollo de la escuela pitagórica, se incrementó la tendencia idealista y la mística. El pitagorismo no fue solo una escuela filosófica, sino además una organización política de la aristocracia esclavista. A Pitágoras siempre se le ha acusado de haber sido, con sus teorías, tratado de dar fundamento a la existencia de la aristocracia esclavística en Grecia. Veamos ahora algo de Parménides. Parménides, principal componente de una escuela denominada de Eleática, fue un filósofo nacido en Elea, por eso la escuela se llama Eleática, en el sur de Italia, que a pesar de ser Italia, estaba en esa época, podríamos decir que pertenecía no tanto al territorio griego, sino a lo que hemos denominado cultura griega. Parménides existió entre los años 540 a.C. y 470 a.C. Desde su surgimiento en el siglo VI a.C. con la escuela de Mileto, el pensamiento griego había intentado establecer un común arjé a todos los seres de la naturaleza, o sea, un principio común. Ya hemos dicho que todos los filósofos griegos pensaban que con sus reflexiones podrían llegar siempre a esa idea de una omnirepresentación en su mente de lo que era todo el cosmos, o sea, unificar el cosmos. Cabe la posibilidad de que al querer tratar el asunto desde la perspectiva racional, Parménides prescindiese de la observación naturalista que había llevado a postular tal o cual sustancia como arjé, el agua en Tales, el aire en Anaximenes, y se plantease más bien, por la vía del intelecto, qué es lo que tienen en común todos los seres. Fíjense que aquí ya empezamos a ver como una especie de nacimiento de lo que puede ser el empirismo y el racionalismo. El empirismo, lo veremos más adelante, que fundamenta el conocimiento en eso, en la experiencia, y el racionalismo, que lo fundamenta en la razón. Y lo que todos tienen en común, innegablemente, es la cualidad del ser. Los seres vivos existen hasta tal punto que los seres que no son no pueden considerarse seres. El ruido o la luz son seres, el silencio o la oscuridad no son seres, o sea que no existen. Pues eso era lo que decía Parménides. De esta consideración podría haber surgido su famoso principio de el ser es y el no ser no es. Parece algo de perogrullo, pero indudablemente fue un gran avance. Sentado este principio, el ser es y el no ser no es, el resto de la primera parte de la teoría expone las consecuencias que en rigurosa lógica se derivan del mismo y que no son otras que las propiedades del ser o de lo real, extraídas del análisis lógico del concepto mismo. Así, el ser o lo real es ingenerado, imperecedero, eterno. No puede pretender
del no ser, pues el no ser no existe, ni disolverse en él por la misma razón. El ser es uno, continuo, macizo. No puede estar dividido en varios seres, pues para ello debería estar separado por algo distinto de sí mismo, lo que implicaría la existencia de un nuevo ser o de un no ser. Y ya dijimos que el no ser no existe. El ser o lo real es idéntico a sí mismo en todas partes, pues únicamente el no ser que no existe podría crear discontinuidades en su seno, pero como el no ser no puede existir, entonces no puede haber ningún tipo de contradicción. Y por último, que pregonaba que el ser o lo real era inmóvil e inmutable. No hay nada fuera del ser que pueda moverse, que puede cambiar y convertirse en una cosa distinta de lo que es decir, en no ser. Por este desarrollo, Parménides es considerado el fundador de la ontología, que es la rama de la filosofía que tiene como objeto el estudio del ser en cuanto al ser. Hay otro filósofo de esta misma escuela, Zenón de Elea. Fue discípulo de Parménides, nació en el año 495 y murió en el año 430. Zenón de Elea juzgó, que no existe ni la multiplicidad ni la unidad del ser, además de otras nociones canónicas de la filosofía. Platón considera a Zenón más bien un experto en erística, de la palabra griega eris, que significa disputa. Platón lo trataba en forma despectiva, lo trató en forma despectiva como un polemista, y además decía que era sofista. Platón, vamos a ver más adelante, tuvo una pelea a muerte con los sofistas, porque siempre pensó que los sofistas atacaban a Sócrates, que había sido su gran maestro. También se afirma que fue el inventor de la dialéctica, Zenón de Elea, en el sentido de que creó una técnica argumentativa para refutar a otros discursos, mostrando sus contradicciones e inconsistencias lógicas. Ahora encontramos el atomismo, una escuela filosófica de primera mitad del siglo V a.C., y que fue encabezada por Leucipo y Demócrito. Intentó refutar el monismo estático de la escuela eleática, o sea, eso de que el ser era todo, era indivisible, era eterno, que no podía tener una existencia permanente. Los atomistas afirmaban que la realidad estaba compuesta por una cantidad ilimitada de partículas que eran invisibles para el hombre y que además de eso eran indivisibles. Los átomos habitaban en el espacio, que si bien es real, no es material. Lo que sucede es que solo existen los átomos y el vacío. A ver, el concepto más o menos que empezó a nacer por esta época era lo que se denominó después éter, que inclusive subsistió hasta hace muy poco, ¿verdad? Que se decía que lo que nosotros llamamos espacio y que lo que en el mundo antiguo llamaban vacío, realmente lo constituía no una sustancia, sino algo denominado éter, que era inmaterial pero que tenía existencia. Podemos decir algo similar a lo que hoy se pregona de la energía oscura y de la materia oscura. En el siglo V antes de Jesucristo, la vida cultural de Grecia se había desplazado a Atenas, o sea, ya salió toda la vida cultural, los filósofos, los científicos, los matemáticos, etcétera, se trasladaron de esa parte de Jonia, o sea, de la parte de Turquía que limita con Grecia, se trasladaron hacia Atenas, donde se desarrolló un sistema democrático de gobierno que confería a los ciudadanos la capacidad para intervenir en los asuntos públicos. La democracia ateniense no era como, a ver, no se sabe si realmente podemos afirmar en forma tajante que no era como la que existe hoy en día. ¿Por qué? Porque la democracia griega solamente era para los ciudadanos, ¿sí?
Este concepto posteriormente pasó inclusive a los romanos, porque en Grecia nosotros sabemos que todavía existía la esclavitud y que no todas las personas que habitaban Grecia, que habitaban Atenas especialmente, eran ciudadanos atenienses. Entonces, los únicos que podían participar en los asuntos públicos y que participaban en el gobierno y que efectivamente lo hacían eran los ciudadanos atenienses. Pero resulta que los ciudadanos atenienses pronto empezaron a descubrir que el poder de persuadir a sus conciudadanos en la asamblea o ante un tribunal judicial era una gran ventaja política y económica. Lo que sucede hoy en día, fíjense que nosotros hemos heredado, todos esos nos vienen desde inclusive la cultura griega. Eso de que poder persuadir a los ciudadanos en la asamblea para que voten de determinada forma, hoy también lo vemos en nuestras democracias. Y no solamente en nuestra democracia, sino que a nivel mundial. Para obtener y pulir esas habilidades, buscaban a maestros itinerantes de oratoria y retórica. Estos personajes fueron los denominados sofistas. Sofista se denominaba en Grecia a los filósofos que actuaban como maestros profesionales de sabiduría y elocuencia. Es más, a los sofistas, sobre los sofistas se ha dicho muchas cosas que no son ciertas, o sea, se ha interpretado mal, ¿sí? ¿Cuál era la verdadera finalidad que buscaban, ¿sí? Con su comportamiento? Pero también se les puede adjudicar algunas cosas muy buenas. Ellos fundaron las academias y al sitio donde llegaban, en las diferentes partes de toda Grecia, fundaban academias. Los sofistas no constituían una escuela única. Sus concepciones tenían de común la renuncia a la religión, la explicación racionalista de los fenómenos de la naturaleza, el relativismo ético y social. El grupo más importante de sofistas, los sofistas griegos, se situaban al lado de la democracia esclavista. En general, su concepción de la naturaleza era materialista. Los representantes de este grupo fueron principalmente Protágoras, Hipías, Pródico y Artifón. Fueron los primeros enciclopedistas de la antigüedad clásica. Los sofistas recurrían a procedimientos que más tarde recibieron el nombre de sofística. Esta tendencia adquirió singular relieve entre los sofistas tardíos, que se convirtieron en maestros de la pseudo-sabiduría. Ahorita, en un momentico, vamos a ver en qué consiste esto de pseudo-sabiduría. Algunos sofistas llegaban a establecer conclusiones escépticas respecto al ser y a su concepción. Los sofistas, pertenecientes al campo aristocrático como Critias y Podamo, tendían al idealismo filosófico. Los sofistas, y pónganle bien que aquí está la gran diferencia con Sócrates y obviamente con Platón, los sofistas no enseñaban cómo ser bueno o cómo ser vistoso. Ellos educaban a quienes les daban buena paga para ser ricos y famosos. Y en general, ellos impartían sus instrucciones por un dinero y le podían dar educación en cualquier sentido con tal de rogar a las personas que los debían pagar con tal de que lograran la riqueza, el poder y la fama. Los sofistas solían utilizar sus habilidades retóricas para defender a los aristócratas, pues que los aristócratas eran los únicos que les podían pagar. En la práctica, podían defender cualquier posición absurda, nefasta o por contradictoria que pareciera. Protágoras, quien tendía a un pensamiento materialista, pregonaba que el hombre era la medida de todas las cosas. En filosofía del derecho también se escudriña, se estudia mucho eso del sofisma y de los sofistas. Es más,
hay mucha gente, ¿sí?, dentro de la teoría del derecho y dentro del derecho y dentro de las ciencias jurídicas, que dice que por norma general, y no estoy diciendo, no estoy tratando de desacreditar a los abogados y sobre todo a los abogados litigantes, que todo abogado, para ser buen abogado, tiene que ser sofista. Acuérdense que, si no estoy mal, sí, Carneluti era que decía que el abogado era una conciencia de venta. Carneluti, esas no son ideas mías. Entonces, esa idea de sofista la vamos a tener que desarrollar mucho en la parte específica de filosofía del derecho para entender realmente qué sentido se le puede dar, para no entenderla en un sentido peyorativo, inclusive en el sentido en que Sócrates, Platón y Aristóteles la trataban. Vamos a estudiar un poco ahora a Sócrates. Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes de la filosofía occidental. Hay unos que dicen que fue el más grande. Inclusive filósofos de hoy en día dicen que no ha existido un filósofo que haya superado a Sócrates. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo. Las mencionadas celebridades fueron los principales representantes de la filosofía o de la escuela filosófica de la antigua Grecia. Sócrates nació y murió en Atenas entre el año 470 a.C. y 399 a.C. Hablar del pensamiento de Sócrates es complicado por dos razones. No dejó nada por escrito. Sus conocimientos los transmitía oralmente. Acuérdese que en la historia se dice que Sócrates utilizaba los jardines, utilizaba los parques, utilizaba inclusive las mismas calles para impartirle la instrucción a sus discípulos. En segundo, fue por medio de los escritos de otros filósofos contemporáneos, especialmente Platón, que llegamos a la comprensión del pensamiento del gran filósofo. Sin embargo, no existe mucha certeza al respecto, porque Platón redactaba sus diálogos con Sócrates como vocero. O sea, la forma como escribió Platón, tal como veremos más adelante, fue por medio de los diálogos. Y en sus diálogos, especialmente con Sócrates, él estaba exponiendo las ideas que, según él transmitió en sus diálogos, eran las ideas de Sócrates. Por ese motivo, o sea, por el motivo de que no se sabe muchas veces en esos diálogos, y sobre todo, no tanto en los primeros diálogos, sino en los últimos diálogos, no se sabe, en los primeros diálogos, en los últimos diálogos, no se sabe si los conceptos y las ideas eran las ideas de Sócrates o si eran las ideas de Platón. Sócrates consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien. Pero si le enseñamos, esto remediaría su yerro. O sea, hay que darle instrucción a la gente para que la gente llegue a conocer el concepto de bien. Aquí, por ejemplo, se puede pensar en alguien que cree que la forma de ganar dinero es estafando a otras personas. Hoy en día encontramos mucha gente. Y suponía Sócrates que esta persona que estaba haciendo en esa forma, o sea, estaba estafando a la gente porque él consideraba que la riqueza era el bien. Sin embargo, cuando las personas se daban cuenta del fraude, empezaban a tener malos pensamientos contra el tramposo. Inclusive, este comenzaba a tener la conciencia intranquila. Ante esta situación, ¿cómo reaccionaría Sócrates? Sócrates diría que esa persona que hizo un mal lo hizo para alcanzar un bien, el dinero, para el caso, pero cometió un error. Fue víctima del desconocimiento.
Si hubiera sabido lo que es el bien, lo hubiera preferido. Además, aprendería que el bien de los demás es también su propio bien. Es una teoría, pues, que en el fondo tiene una gran belleza, una gran simplicidad. Y que ojalá hoy en día la pusiéramos en práctica. Sócrates pregonaba que el bienestar del hombre residía en una buena conciencia. Oiganlo bien. Y decía textualmente, el hombre debe preferir sufrir una injusticia antes que cometerla, ya que sufrir una injusticia nos hace injustos. Perdón, repito. El hombre debe preferir sufrir una injusticia antes que cometerla, ya que sufrir una injusticia no nos hace injustos, pero cometerla sí. Y eso es muy claro. ¿Sí? Si alguien es injusto con uno, eso no lo hace injusto con uno. Hace injusto al otro, pero con respecto a uno no lo hace injusto. Otra de las ideas innovadoras de Sócrates para la época es la lucha que debe tener el hombre en busca de la felicidad. Sostenía Sócrates que la felicidad no está en las cosas externas, como la riqueza, la fama, sino en el interior del ser humano. La felicidad es el orden, un equilibrio entre el ánimo y la razón. No hace mucho, y traigo a colación esta historia, porque ¿quién va a pensar que un indígena en Vera iba a encontrar más o menos este mismo tipo de pensamiento? Una vez que estuve en un programa indígena por allá en Urabá, me hice un amigo de un chamán, Antonio, de la tribu en Vera, y un día le preguntaba yo a él que dónde tenía todos los conocimientos para ser feliz. Y él me hizo una seña que espero que me la estén viendo. Entonces me dijo, Fernando, aquí. Esa es una idea socrática. La felicidad siempre la debe buscar el hombre en su interior. El método de enseñanza socrático se organizaba en dos momentos. El irónico refutativo y el mayéutico. En el primer momento refutaba e ironizaba las afirmaciones de sus contradictores. Entonces, por eso inclusive a Sócrates algunas personas lo catalogaron de sofista. ¿Y cómo era cómo era ese proceso de ironizar y refutar a sus contradictores? Empezaba a hacerles preguntas y hacerles preguntas sobre situaciones que desacreditaran o dejaran en duda las ideas que los oponentes estaban presentando. O sea, era una especie como de burla. Por eso algunos criticaban a Sócrates diciendo que también era el padre de los sofistas. Lo que pasa es que la diferencia es muy grande. La diferencia va la finalidad que tenía Sócrates para hacer eso y la finalidad que tenían los sofistas para convencer a la gente. En el segundo, el mayéutico viene de significa obstetricia, la mamá de Sócrates fue partera. Y ¿por qué trae esta relación? Porque en el método mayéutico es para hacer nacer el conocimiento. Sócrates pensaba que lo más importante para el hombre era el alma, pero no entendía de la visión del cristianismo, porque ustedes saben que Sócrates existió mucho antes de la venida de Jesucristo. El alma para el filósofo era la razón, el yo consciente, la personalidad intelectual. El vicio siempre conllevaba la ignorancia. El objetivo de las palabras no es conseguir el poder, la riqueza o la fama. La finalidad de las palabras es adquirir el conocimiento para hacer el bien. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a la juventud con sus enseñanzas y que además impulsaba a desconocer a la juventud, a desconocer a los dioses. Inclusive él tuvo varios de sus discípulos le insinuaron o le dijeron o le suplicaron que por qué no se volaba.
que porque no huía, que ellos lo ayudaban, pero él dijo que no, que él obedecía a la ley y no culpó a sus maestros. Él lo que decía era que, a sus jueces, perdón, él lo que decía era que los jueces estaban haciendo lo correcto y que como él era respetuoso de la ley, entonces iba a dar ejemplo respetando la condena. Acuérdense que él murió porque lo hicieron beber una, dice, no se sabe si se hacía o no, la cicuta. Platón nació entre los años 428 y 427 a.C. en Atenas y murió en Atenas sobre el año 347. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la escuela filosófica, la Academia de Atenas. Se llama la Academia, ¿por qué? Porque donde primero funcionó fue en unos jardines de un personaje en Grecia que se llamaba Academo. Su verdadero nombre fue Aristócles de Atenas. El remoquete de Platón se debió a que era o que tenía unas espaldas muy anchas. A Platón se le considera por muchos el padre de la filosofía occidental. Muchos creen que con él la filosofía griega alcanzó su madurez. Para el filósofo y matemático Alfred Nobel, la filosofía occidental no son más que notas a pie de página de los escritos de Platón. El paso a la posteridad del pensamiento platónico se debe a que se conservan la mayoría de sus escritos porque Platón sí escribió en forma de diálogos. Platón explica que concurren dos mundos paralelos. Un mundo intangible o de las ideas que está conformado por realidades abstractas, eternas e inmutables, y otro mundo sensible que es un mundo de ignorancia y opinión, y son cosas que cambian, son cosas materiales. Platón dice que la verdad existe, pero en otra dimensión, en otro mundo, en un mundo absoluto, inmóvil, invariable, universal. No la que hay en este mundo sensible, en el mundo físico y material donde estamos en constante cambio. Solo habrá ciencia en lo universal. Los buenos gobernantes deberán conocer el mundo de las ideas, que es donde descansa la verdad absoluta. Según Platón, los buenos gobernantes deben ser filósofos, como los nuestros, por ejemplo. Platón afirma que el alma humana está conformada por tres partes: la racional, que es la sede de la inteligencia, deviene al hombre exclusivamente de los dioses y es solamente del hombre. La irascible, que es la fuente de las pasiones y emociones, y la apetitiva, que es la fuente de los apetitos y deseos materiales. En cuanto a la teoría política, Platón encuentra dos defectos fundamentales en la autocracia ateniense: la incompetencia e ignorancia de los políticos y las luchas entre grupos de tendencias oligárquicas y democráticas que permitían que los intereses de estos grupos aristocráticos prevalecieran sobre las necesidades del Estado. La base de la reforma platónica será la educación y la última justificación, el saber. Bueno, ahora vamos con Aristóteles. Aristóteles, también otro importantísimo filósofo, nació en el 384 en Estágira, una pequeña localidad de Macedonia, situada cerca al monte Athos. Falleció en el exilio en la isla de Chalcis en el año 322. La filosofía de Aristóteles se destaca por el realismo y un mundo compuesto por objetos indivisibles de forma, que es el alma, y materia, cuerpo. La realidad de este compuesto se estudia a través de la metafísica, que determina, según el autor, las 10 categorías que conforman el ser: la sustancia, la cantidad, la relación, el tiempo, el lugar, la cantidad, la situación, la posesión, la acción y la pasión. Aristóteles cree que estas criaturas incluyen en su naturaleza el principio del reposo y el movimiento, siendo este último su principal motor de cambio. De otra parte, la ética aristotélica se basa en el eudaimonismo, un concepto que representa la justificación de todo aquello que sirve para alcanzar la felicidad. Términos como el eudaimonismo, el estoicismo y el utilitarismo podrían pertenecer a este pensamiento. El objetivo del ser humano es ser plenamente feliz, un destino que solo podemos lograr a través de la búsqueda del conocimiento y la razón. Mientras que la política es para Aristóteles la ciencia práctica más importante de todas,
ya que no busca una dicha individual, sino colectiva. San Agustín. Traemos aquí a San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín fue, digamos, una de las personas más importantes dentro del pensamiento cristiano. ¿Sí? Y es indudable la influencia que tuvo en la filosofía y sobre todo en la filosofía con orientación cristiana occidental. La fe da lugar, dice San Agustín, que la fe da lugar a la religión, a la filosofía. En tanto que la fe y la razón tienen su origen en Dios, no puede haber oposición entre ambas. La fe es una gracia de Dios y junto con la Sagrada Escritura forma parte de la palabra divina. En resumen, lo que es la teoría de San Agustín es que todo le ha llegado al hombre porque Dios se lo ha transmitido. Creo que hemos llegado al fin de esta parte, de este conocimiento más que todo de la filosofía grecia de la antigüedad. Espero haber satisfecho algunas inquietudes y ahora podemos pasar a hacer o a contestar algunas preguntas que bien tengan a hacer. Muchas gracias, doctor Fernando González, por su participación tan interesante que nos llevó por Grecia en esta conferencia de verdad muy clara, muy didáctica y que sin duda contribuye a fortalecer las competencias de nuestros servidores judiciales en general y de todas las personas que se han conectado a esta conferencia. La primera pregunta, doctor González, ¿por qué se puede afirmar que democracia y filosofía marchan siempre juntas? Tal vez sobre eso ya dijimos algo al principio. Ya en líneas generales hemos expresado que la filosofía es reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que nos rodea. Y obviamente no solamente reflexionar hacia el interior, sino poder comunicar esas reflexiones. Cuando el hombre empieza a reflexionar sobre sí, sobre lo que lo rodea y comunica eso, pues indudablemente que lo que está viendo a su alrededor, lo que está sucediendo a su alrededor, puede no parecerle lo más correcto. No podemos concebir en una tiranía o en una dictadura que los filósofos pudieran no solamente reflexionar, sino que pudieran comunicar, pudieran socializar sus reflexiones. Por eso es que podemos decir que democracia y filosofía, pues, siempre marcharán como dos líneas paralelas. Muy bien, doctor González. Segunda pregunta. ¿Podría afirmarse que Sócrates era sofista? A ver, hasta cierto punto de vista, sí era sofista porque el método tenía algo de sofisma. O sea, los sofistas, ¿qué era lo que hacían? Los sofistas lo que hacían era confundir a su oponente, ¿sí? Planteándole situaciones que siempre los iban a llevar a una misma respuesta o a una única respuesta, a pesar de que las premisas fueran falsas. La diferencia entre los sofistas de Platón y lo que hacían realmente de los sofistas, ¿sí?, es la finalidad. Mientras que los sofistas, la finalidad era enseñarle fundamentalmente a los aristócratas la forma de conseguir la riqueza y el bien y el poder. Lo que hacía Sócrates con su método era llevar a las personas al conocimiento para que a su vez estas personas pudieran llegar al conocimiento y realizar siempre el bien. Muy bien. Última pregunta, doctor Fernando. Según San Agustín, ¿cómo llega el hombre al conocimiento de Dios? Esa pregunta sí es, tal vez, San Agustín acepta que el hombre tiene razón, digamos, no, y mediante esa razón y solamente mediante ella es que el hombre puede llegar al conocimiento de Dios. Pero es algo como que va, según lo interpreto yo en lo que he podido leer de San Agustín, en los dos sentidos. O sea, que Dios le otorga al hombre la razón para que a su vez mediante la razón llegue al conocimiento de su existencia. Muy bien, nuestro especial agradecimiento al doctor Fernando González Carrizosa por la trascendencia
de la filosofía del derecho en esta conferencia, que está enmarcada en su ser deontológico y que reflexiona y cuestiona sobre ese deber ser intuito a todo ordenamiento jurídico que sin duda es la justicia. Construir el derecho desde su concepto, historia, teoría y práctica en un instrumento de la justicia refleja el mérito de tan loable existencia ligada desde luego a la historia de la humanidad y, como usted decía, doctor, a su entorno, al entorno del ser. Gracias a todas las personas, entre servidores judiciales, empleados de nuestra rama judicial y los distintos actores del sector justicia que se conectaron, que se interesaron en esta conferencia virtual, desde luego a nuestro grupo de apoyo de colaboradores de la Escuela Judicial. Y finalmente, como siempre, a propósito del tema de hoy, terminamos o les comparto con una frase de Platón: que gobiernen los sabios y los filósofos. Mientras ellos gobiernen, se dará la justicia. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.